Entonces, normalmente es un fenómeno vasomotor que se da en las personas, dependiendo al tipo de patología o el tipo de emociones que tengan, de forma involuntaria, obviamente, para que pone el rubicún y empieza a tener sudoración, calor, y ahí se pone, bueno, una persona taquicárdica, taquipnea. Puede ser que sea único, sí, una patología como el feocromostoma puede ser, que se puede dar, ¿no? Hipertiroidismo, pero también puede ser que sea la parte del climaterio, la andropausia, cuando ya está ingresando a esa etapa, pues tiene este tipo de bochorno, cuando tenga la andropausia, probablemente fuera hombre de la andropausia, podría dar de esa manera. La fiebre, recordar que hay varios parámetros que se toman. Entonces, obviamente la parte de la historia, Galileo, habla del termómetro, las partes, pero es que, por ejemplo, el termómetro muy poco ya lo usamos, los termómetros de mercurio, ¿no? Pero sí tenemos que saber, obviamente, en la práctica llevarnos para que podamos dar lectura, porque sí, todavía se usa, pero sigo reemplazando más por la parte de los termómetros digitales, ¿verdad? Porque vienen enlaces y demás. Entonces, esto con el tiempo, digamos, ha ido cambiando, pero antes eran estos clásicos de mercurio, ¿verdad? Claro, por favor, para que se pueda ver mejor. ¿Cuándo es temperatura normal y cuándo es claro, por favor, ¿cuándo es fiebre? ¿Alguien me puede decir? ¿Fiebre? ¿Cuándo es fiebre? ¿Mayor a cuánto? 38 grados. O sea, 38 grados o más es fiebre. ¿Y cuánto es normal? De 37. Varía, de 36.5 a 37.2. Tú ves otros libros que dicen un poquito más, un poquito menos, y te vas chivando. Pero de 36.5 a 37.2 sería más o menos el rango de la normalidad. Y de 37.2 a 37.9 sería febril. Cuando es fiebre, repito, mayor de 38. Si me dan cuenta, va variando la temperatura. Hacia el 37, ahora 37 como término 4 y rectal un poquito más alto, 37. Va variando la temperatura. Pero ¿dónde tomamos nosotros normalmente? En la región axilar. En los niños, en la región bucal, debajo de la lengua, por ejemplo, podemos colocar. Pero repito, ahora son todos los láser, ¿verdad? La pistolita o los digitales. Pero sí va variando. Recordar que todo esto también varía de acuerdo a la temperatura. Si uno, digamos, está con fiebre, va incrementando, ¿no? De acuerdo a eso. Pero también tenemos un ritmo circadiano, ¿no? Que es mucho menos al amanecer que al atardecer, va incrementando más. En otras palabras, en la tardecita es mucho más la temperatura y al amanecer, cuando uno está despertando, es mucho más baja lo que es el ciclo circadiano que se llama, o el ciclo circadiano en la tierra. O sea, la temperatura también varía normalmente, ¿no? Por eso es que en la madrugada a veces uno se levanta un poco frío, le hace más frío, ¿no? Por eso el ciclo normal. ¿Dónde sería la temperatura central? En la aurícula, obviamente, pero ¿cómo podemos tomar en cuenta? O sea, no hay algo para meter la aurícula. Se podría no con un catéter, pero en la práctica lo que usamos es la temperatura axilar, la bucal, la rectal, y de esa cual es la más clásica, la temperatura axilar. ¿Entendido? Conclusión, ¿cuándo es fiebre? Mayor a 38 horas. ¿Cuándo es febrícula? 37.9. O sea, 38 ya es. No se olvide. Les he visto que en los libros se varía, ¿no? Se va chipando, pero en la parte práctica usamos de esa manera. ¿Para qué sirve? ¿Para qué, digamos, tomamos en cuenta? Ahí, por ejemplo, lo que se toma la temperatura bucal. ¿Pero para qué? ¿Para qué digamos como temperatura? ¿Será importante? En los niños es importante, en los adultos es importante. ¿Alguien tiene algún niño? ¿Alguien tiene algún niño con fiebre estos días, esta semana? ¿Sobrinos? Nada. No tienen sobrinos. ¿Hermanos? ¿Hermanito pequeño? Seguramente han perdido con fiebre. ¿Qué nos indica la fiebre? No fisiopatológicamente, obviamente, que hay relación de pirógenos, endógenos, exógenos, eso es fisiopatología, pero en la parte clínica de qué yo tengo que pensar o qué pienso cuando un paciente tiene fiebre. Ya una infección, ¿de qué tipo? Bacteriana. Ya puede ser bacteriana, sí. ¿Otra? Viral, sí, viral. ¿Otra? Micótica también te puede dar, sí. Prácticamente de todos esos, por ejemplo, en los niños va a ser más frecuente las patologías virales. Pero hacen fiebre, lo que compensa, se ponen muy mal o no. Y lloran, y lloran, y lloran. ¿Sí o no?
Y las madres se desesperan, lo llevan al pediatra. Alguien tiene su primer niño, cuando tenga su primer niño va a ser así. Sobre todo las madres. ¿Por qué? Porque apenas está con fiebre, arranquingo al pediatra que lleva. Ahora el niño con fiebre, ¿o no? Claro. Entonces, una forma de tomar eso en cuenta es, obviamente, con la temperatura oral, pero tendría que ser un solo termómetro para el niño, y en los hospitales no hay uno que desinfectar, colocar algo, no hay, ¿no? Pero sí, lo ideal, claro, si tenemos uno solo para cada paciente, es ideal colocarlo debajo de la lengua, a un lado del frenillo, para evitar el contacto, que esté más contacto con lo que es el termómetro, etcétera. Pero en la parte práctica, muy poco ya usamos la parte del termómetro en la región oral, muy poco. Se puede colocar, pero como les digo, rectal en los niños es frecuente, se podría colocar. Es un poquito más superior a la temperatura rectal que la bucal, entre 0,3 a 0,6, un poquito más elevado, repito, en la rectal que en la bucal. Más en adultos muy poco probable que sea, a no ser que tengamos que hacer algún tipo para una apendicitis, por ejemplo, más de 1 grado centígrado si varía entre la axilar y la rectal, es un indicador, pero en la parte práctica muy poco ya usamos la vía rectal, no sé que sea el niño, ¿no? Pero van a ver cuando ustedes votan en pediatría, que todo eso se dio, muy poco se puede, ¿no? Entonces lo mismo, se puede hablar entre los rectales que podemos tomar en cuenta, pero como bien decían ustedes, puede ser que sea un proceso tanto viral, bacteriano o picótico. En los niños va a ser la gran mayoría viral, ¿sí? ¿Cuánto o cómo controlamos una fiebre del niño? Obviamente también se toma en cuenta que tenemos que dejar por lo menos, ya sea en la región axilar, bucal o la región rectal, por lo menos 2 a 3 minutos. No es un ratico, pero por lo menos 2 a 3 minutos para que pueda tomar la temperatura. Aunque ahora tiene pues ya alarma, ¿no? Los termómetros digitales te dicen cuándo retirar. La pregunta es, ¿qué conducta toma? Llega un bebé a la consulta, tiene 1 año y medio, 2 años, y está con fiebre. La mamá lo trae y está el paciente en llanto y dice está muy caliente, le toman la temperatura a 38,5, 38,9. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pueden hacer? ¿Perdón? Medio físico, como paño. ¿Dónde está? ¿Quién está hablando? ¿Tu nombre? Yasmín. Yasmín, a ver, vamos, Yasmín. Primeramente medio físico, como paños húmedos o quizás un baño de agua fría con la temperatura natural para bajar la temperatura lo más rápido posible. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? A ver, ¿alguien más quiere comentar? Atrás. Ya. ¿Alguien más? Hidratación. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Priscila. ¿Perdón? Priscila. ¿Priscila? Sí. Darle paracetamol de 10 miligramos peso y también bañarlo con agua fría. Ya, puede ser. Pesa este niño, pesa 15 kilos. Ah, tiene un buen peso. 15 kilos. A ver, ¿cómo darían la parte práctica? O sea, porque para ver un niño, van a tener hartos niños cuando sean médicos seguramente, o de papá, o de mamá cuando ustedes den un bebé, y se van a desesperar, no van a saber qué hacer y los niños van a ir a hablar con el pediatra, pero ustedes pueden tratar. ¿Cómo? 150 miligramos sería sacando una regla de 3 siempre, utilizando la 150 miligramos. Sí, cada 8 horas. 8 horas, 3 veces ya. al día y utilizando los medios físicos, como paños húmedos Ya. y el baño. ¿De cuánto viene el paracetamol? 250, 500 gramos. ¿Están de acuerdo? Vienen 100 miligramos en gotas, 150 vienen también en jarabe. 250 sí, en algunas vienen, pero no es frecuente usar. Para adultos de 500 diarios, ¿no? En gotas viene para los más pequeñitos, ¿no? 2 gotitas por kilo peso. Repito, viene de 100 miligramos en gotitas. Dando en cuenta que 20 gotas sería 1,5 más o menos, ¿no? Pero es los para niños pequeñitos. Pero este ya tiene 2 años de niños. Ya, queremos darle en jarabe. ¿Cuánto le daríamos? ¿Cuánto pesa dijimos? 15. ¿Cuánto le damos? A 10 miligramos. 10 por 15. 30 horas. 150 miligramos. ¿Cuántas gotas le damos? 30.
Tomando en cuenta que 20 ml es un ml y que por ml viene más o menos 100 miligramos, ¿no? Así tienen que calcular. O si viene en jarabito, le van a dar, ¿cuánto? Viene, digamos, de 150 por 5 ml. 150 por 5 ml, ¿cuánto le da? ¿Cuántas es la dosis que tiene que dar? ¿Cuánto me digo? ¿Cuántas es la dosis que tiene que dar? 150 ¿Kilo peso? ¿Cuánto pesa? 15. Por 10, sí, 150. ¿Cuánto le da? 50. Cada 8 horas. y el niño va a seguir llorando a las 3 horas. ¿Qué van a hacer? Pasó el efecto y a las 3 horas otra vuelta fría. ¿No tienen niños? ¿Nunca han tenido niños ustedes? ¿Hermanos? ¿Nada? Primos. Y ahí se va, y va a ir la mamá con su bebé. Doctor, ayúdeme, sigue con fiebre. Usted es un mal médico, no lo cura. Claro, porque le hemos dado a las 6 de la mañana y la próxima dosis le toca a qué hora? A las 2 de la tarde. ¿Sí? 6 de la mañana, pero a las 2 le toca a los dos. ¿Sí o no? Sí. Y resulta que a las 10 el niño está llorando, con fiebre. ¿Qué van a hacer? Sí, medios físicos te ayudan, ¿verdad? Un ratito, lo bañas, lo colocas en agua súper fría con hielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque puede haber hipotermia. No va a resultar, va a ser vasoconstricción y no va a perder temperatura. En agua natural o tibia. ¿Entendido? No en agua fría, en agua natural o tibia. Puede ser. Pero doctor, loco, pasa el efecto y otra vuelta fiebre. ¿Qué harían ustedes? Lo que les va a pasar. Y a mí me ha pasado. Y nos pasa. ¿Qué haría? Obviamente el paracetamol podemos dar hasta cada 6 horas. Entonces le vamos a dar cada 6 horas. Les digo porque es real. Lo van a pasar. Van a tener niños o a sus propios niños les va a pasar. En algunas situaciones igual. 6 de la mañana la primera dosis, la segunda sería a las 12, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. La primera a las 6, la segunda a las 12, pero a las 10 otra vuelta fiebre. ¿Qué hacen? Casos de la vida real. Les va a ahorrar ir al pediatra 300 o 400 por una consulta con el pediatra. ¿Qué haría? Darle otro medicamento que no sea paracetamol. ¿Qué le daría? Un AINE, pues, ibuprofeno le pueden dar, ibuprofeno en el medio. El ibuprofeno es cada 8 horas. En algunas situaciones sí se puede actuar de esa, no en todos, obviamente. Si con paracetamol te calmó, 6, 12, 6, 12, bueno, excelente. Pero que tal, a las 10 hace fiebre. Entonces hay que dar ibuprofeno en alguna situación. ¿Entendido? Porque el niño va a llorar. Va a llorar y va a llorar y va a estar con fiebre. Y lo grave es que puede llegar a convulsión. Eso es grave, dramático para la familia. Bueno, ¿se entiende esa parte? Entonces sí o sí hay que controlar la fiebre. Pero hemos visto cómo controlar un niño que es viral, pero también puede ser indicador de una infección bacteriana. ¿Qué puede ser? Dependiendo del foco. Pero hombre, eso va a pasar. Recordar que tenemos focos frecuentes de infección. ¿Cuáles son los focos frecuentes de infección? Lleno fiebre, a ver, ¿quién habla? ¿Cuál es su nombre? Yamina, En los niños es bastante común la faringitis bacteriana, sobre todo la faringitis estreptocócica. ¿Todos son las faringitis estreptocócicas? No. Ya, puede ser, en general, en todas las personas, ¿qué es lo que vamos, qué foco vamos a buscar? Respiratorio, urinario, digestivo. Eso. Si yo tengo un paciente con fiebre, pues digo, sea un adulto, no sé, 15, 20 años, lo que voy a pensar, voy a buscar si la fiebre es de origen respiratoria, de origen digestiva o de origen urinario. Más obviamente en las mujeres es más frecuente la infección urinaria, más que en los hombres, ¿verdad o no? Sí. Por anatomía, ¿no? Tiene mucho que ver la anatomía de la uretra. Conclusión, si un paciente tiene fiebre, tiene tos, que está botando flema, le duele la garganta, está moqueando, sí, esta es fiebre de origen respiratorio. Digestiva, está con diarrea, está con vómitos, está con algún síntoma digestivo, será digestivo. Y
para ver si es urinario que lo mismo. Orina cada rato, ¿cómo se llama el dolor al orinar? Disurnía. ¿Y cómo se llama cuando uno tiene la frecuencia incrementada? Polaquiuria. Polaquiuria es el aumento de la frecuencia miccional. Entonces teníamos que tomar en cuenta y dolor al orinar, orinas fétidas, origen urinario. La temperatura axilar obviamente la vamos a tomar también en esta vejez, tomando en cuenta que vamos a ver la temperatura. Generalmente podemos dejarlo de 2 a 3 minutos, repito, esta temperatura normalmente la usamos más frecuente en todos los pacientes, la en los hospitales la mayoría. Algunos retiros tienen los láser. Después del COVID, por eso pues ya muy poco se han usado los termómetros, repito, y en este caso los de mercurio, se usa mucho los de digital, ¿entendido? Entonces igual, cuando es fiebre por encima de 38 grados, no hay donde perderse. Lo contrario, la hipotermia tiene mucho que ver de grados, menor a 35 obviamente, rectal, puede ser profunda, muy profunda, o ya, en este caso, cuando hay rigidez de los 35 grados, biliasis, hasta llegar a lo que son las hemosis templadas. En otras palabras, también se puede aquí. En nuestro medio un poco medio difícil, ¿no? Tal vez en La Paz, el Alto, no sé, en las cordilleras donde hay bastante nevado podría ser, ¿no? Que lleguen a este tipo de... Pero podría darse. Distermia es la desregulación de la temperatura, generalmente puede incrementar más de 38, sí que sea una patología. Ejemplo, las personas que son obesas, ¿sí? Podría darse una distermia, sin que tenga una patología, que tenga fiebre o tendencia a estar a la temperatura elevada, pero no tiene nada que ver con la patología, sino que por el estado de obesidad, por ejemplo, ¿no? O de origen funcional, no obedece a una infección ni causa orgánica, o lo contrario, personas muy demasiadas, flaquinas, caquéticas, caquexia extrema, bien desnutrido, por eso, podría también, lo contrario, de hipotermia, ¿no? En la hipertermia, cuando se da el aumento súbito de la temperatura mayor a 41 grados, se puede dar secundaria a muchas patologías, por ejemplo, secundaria a anestesia inhalada, ¿sí? Fiebre del zinc, por intoxicaciones, pacientes que tienen un síndrome neuroepiléptico maligno, de la localidad podría dar, tirotoxicosis, se dan cuenta por ingesta de algunos tóxicos medicamentos, o también por la tirotoxicosis. ¿Qué es la tirotoxicosis? ¿Alguien se acuerda? ¿Tirotoxicosis? ¿Alguien por ahí? ¿Tu nombre? ¿Quién está hablando? ¿Tu nombre? Es miocoma mixedematoso, es cuando se produce una deficiencia de la hormona tiroidea F24. Ya, podría ser, sí. Recordar que la tirotoxicosis, bueno, para empezar, el hipertiroidismo como tal es el incremento de las hormonas tiroides. De 4 va a estar elevada, ¿verdad? ¿Qué rasgo tiene ese paciente o ese paciente? Son flaquillos, ¿no? Bien delgados, una piel bien fina, húmeda, le dan la mano y siempre está húmeda esa piel, tendencia a la sudoración, deposiciones diarreicas frecuentes, taquicárdicos, hipertensos, con los ojos con exoptálmicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Clásico, hipertiroidismo. Pero esos pacientes, por ejemplo, cuando hacen una crisis de tirotoxicosis o cuando hacen lo que es la tormenta tiroidea, se eleva bruscamente estas hormonas y el paciente empieza a tener taquicardia, sudoración, está completamente irritable, nervioso. ¿Se entiende? El paciente con tirotoxicosis es una crisis que el paciente está haciendo y puede llevar a una fibrilación auricular, hasta una taquicardia supraventricular, que puede empezar a hacer arritmias tremendas y además puede hacer taquicardia, ya dijimos fibrilación, hipertensión arterial. Pero es descompensadísimo, inquieto, sudoroso, tremendamente descompensado. ¿Qué harían en ese caso ustedes? Es una tirotoxicosis. Un feocromosoma también podría ser. También una CB por drogas cocaína, los pacientes que se intoxican, ¿no? Este se jaló algo de cocaína o anfetamina. A mí fue el mismo. Nos ven ahí que están bien hipertérmicos, súper calientes, sudorosos, diaforéticos. Pero en la tirotoxicosis, que es frecuente, después de que había bastante
trastorno de la tiroides. Bueno, ahí había lo que es el bocio bastante, pero en la tirotoxicosis, ¿qué daríamos? ¿Qué le daría? Tirotoxicosis. Uno que bloquee, ¿qué? ¿Qué es lo que le está molestando al paciente? Beta bloquear, pues ahí hay va a bajar la frecuencia cardíaca, va a bajar la hipertensión. ¿Qué le daríamos? Un propanolol podría utilizarse. También podría ser uno que vaya disminuyendo estas hormonas. Un antitiroideo, ¿cuál podría ser? Propiltiuracilo. El propiltiuracilo clásico que podríamos usar. Obviamente eso es para la parte aguda, para tratar de controlarlo. Propanolol, ¿sí? Propiltiuracilo, que nos va a dar un antitiroideo que nos va a ayudar. Y obviamente después ya, una vez que se estabilice, ¿qué le van a hacer? Obviamente ya yodo radioactivo, una cirugía, una tiroidectomía, no sé. ¿Se entiende? Entonces, para que no se olvide que tenemos que actuar. Una causa puede ser de eso. Ahí está, fiebre, cuando es fiebre, el paciente puede llegar a lesión cerebral más de 32 o a la inversa, pérdida de conciencia cuando va bajando la temperatura. La clasificación puede ser según la intensidad febrícula, dijimos menos de 38 grados, fiebre de 38-41, hipertermia más de 41, según curva térmica podemos ver fiebre continua, remitente, intermitente, recurrente y además ondulante. Son las curvas clásicas que se daban en lo que se llama los cuadros clínicos o los cuadros de fiebre. Recordar que en la hoja de temperatura se registra todos los días, ¿no? Mañana, tarde, noche, la enfermera, por decir así, toma su temperatura en la mañana y registra esto. Bueno, la curva térmica. A mediodía, registra cuánto de fiebre, si hizo fiebre o no. Y en la noche, o sea, 3 veces por día se toma la curva térmica. Y entonces en esa curva térmica puede haber varios tipos de clasificación de este tipo de fiebre. Continua, por ejemplo. O sea, esta es la curva térmica, todos los días se ve. Mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche se va controlando. Y estas curvas vamos uniendo, digamos, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Y nos daban algún tipo de curvas, por ejemplo, fiebre continua. ¿Cuándo hablamos de fiebre continua? Cuando, por ejemplo, no sobrepasa de 1 grado generalmente de las oscilaciones diarias, ¿no? Sin llegar a la normalidad. O sea, vale decir que este paciente siempre está bien, no ha normalizado, 38 no bajó de 38. No bajó, o sea, no normalizó. Fiebre constante. Ahorita que tengo un paciente así, pues sería algo inaudito, ¿o no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos medicamentos para que bajen la fiebre, tenemos antibióticos, pero clásicamente antes se veía este tipo de curvas, ¿no? Continuas. No se olviden que se altera la frecuencia cardíaca de 1 grado centígrado incrementa 10 latidos, pero este tipo de fiebre, por ejemplo, ahora un poco podría ver, porque apenas no tiene fiebre, ¿qué le damos? Un antipirético. ¿Sí? Entonces, pero antes no había antibióticos, no había medicamentos que vayan a controlar esto, ¿no? Y se daba en efectivo, por ejemplo, en neumonías neumocócicas. Ahora tienen neumonía, que le dan antipirético y antibiótico. Ahora, en 2 o 3 días vamos a mejorar. Pero antes, miren, varios días hacían fiebre, no llegaban nunca a la normalidad. Patologías también, aparte de eso, como endocarditis, por ejemplo, aguda, encefalitis, fiebre tifoidea y demás. Pero a eso se refiere con el tipo de curvas técnicas, ¿no? Que no llegan a la normalidad. Fiebre remitente. Bueno, remitente ya lo dice todo. Remitente, que va a remitir, en este caso, la fiebre en algún momento, ¿no? Igual en neumonías, bronconeumonías, ahí se puede dar este remitente que sí va a llegar al momento de la normalidad. Lo mismo en meningitis, neumonía, absceso, fiebre tifoidea y demás. Fiebre intermitente o étnica o en agujas o séptica también se llama en procesos. En esta la variación es más de 1 grado centígrado, pero sí llegan a ser normales. Varios días están en normalidad y van. Es como en agujas, ¿no? Pero se llama así. Fiebre intermitente.
intermitente, éctica o séptica. Igual, en los problemas sépticos se puede dar tipo de fiebre o curvas térmicas en este caso. En abscesos, malaria, septicemias por gram positivos, gram negativos. No se olviden que en la sepsis, por ejemplo, el paciente cuando está entrando a un proceso de cualquier proceso infeccioso, empieza con SIRS. ¿Qué es SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. SIRS, ¿se acuerdan? SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. El paciente lo primero que hace es, con esto, buscar algunos criterios. ¿Qué criterios tenemos para SIRS? Frecuencia cardíaca elevada, más de 100. Obviamente fiebre, más de 38 grados. Taquipnea, más de 22 respiraciones por minuto. Clínicamente eso más leucocitosis de 12.000, normales de 5 a 10.000 a leucocitos. Leucocitos mayor de 12.000, forma inmunitaria más del 10%. Pero ya con esos criterios, tenemos que pensar que este paciente está haciendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No está entrando todavía a sepsis, está entrando a una respuesta inflamatoria sistémica de este organismo que está diciendo auxilio, aquí está pasando algo. Y estos criterios que son, repito, taquicardia mayor a 100, frecuencia cardíaca mayor dijimos a 100, respiratoria media a 22, temperatura media mayor a 38, y además a eso se suma una leucocitosis mayor. Son clásicos, por ejemplo, estos criterios. Más de 12.000 y forma inmadura más del 10% de callados. Si tú no haces algo en esta etapa, decir pasa a sepsis. Y la sepsis hablamos de que existe un foco, ya, en este caso hay un foco. Por ejemplo, sepsis a foco pulmonar, sepsis a foco urinario, sepsis a foco digestivo, sepsis a foco de piel o dérmica. Entonces, este paciente, si no hiciste nada, va a pasar a sepsis. Y si no hiciste nada, no controlaste la sepsis, va a pasar a un sepsis grave y después va a empezar a choque séptico. Te va a choquear, va a empezar a shock. Choque séptico. ¿Y el choque séptico por qué se caracteriza? Porque hay un fallo como un choque, tiene que haber un fallo en la distribución de la sangre, digamos, un fallo, puede ser un choque reproductivo. En este caso, la presión arterial va a estar por debajo de cuánto? Choque. ¿Debajo de cuánto? Hay una presión diastólica y sistólica. Menos de 90-60. 90-60. Menos de 90 la sistólica y la diastólica menos de 60. Entonces, esa presión menos de 90-60, ¿qué produce? Una disminución de la irrigación a los tejidos nobles. Recordar que tenemos que tener una presión arterial media importante para que pueda irrigar a todos los tejidos de forma adecuada, sobre todo corazón, riñón, ¿sí? Cerebro. Entonces, cuando tú no tienes una presión adecuada, ese paciente va a sufrir hipoxemia en todos los órganos, obviamente. Recordar que nosotros somos aerobios, necesitamos la glucosa, necesitamos oxígeno. ¿Dónde se produce el ciclo del ácido de Krebs? ¿Dónde se produce en la célula? ¿Qué parte de la célula? En la mitocondria. Aquí necesitamos oxígeno para producir energía, ADP, ATP. Cuando no hay oxígeno, ácido láctico que destruye la célula. O sea, se les creó toda una cadena de eventos que hacen que el paciente pudiera llegar a descompensarse de un choque séptico, va a pasar a falla multiorgánica y después puede vomitar, ¿o no? ¿Pero dónde empezó todo? En el SIRS. Síndrome de respuesta inflamatoria. No nos dimos cuenta, pero ¿por qué estaba taquicárdico? ¿Y por qué estaba taquipneico? ¿Y por qué tenía fiebre? Pero empezó ahí. Y hizo una cadena hasta que el paciente se descompensó. ¿Entendido? Entonces tenemos que tomar en cuenta. Ya decimos sepsis, a poco, busquen el foco, ¿dónde está el proceso infeccioso? Fiebre intermitente o terciana o cuartana. Recordad que estos pacientes generalmente tienen periodos sin fiebre. Hacen a los 2 días o cada 2 días empiezan a hacer, dependiendo de que es terciana o cuartana, van haciendo fiebre. Que digamos, hoy día hizo fiebre, un día no hace fiebre, o 2 días no hace fiebre, y otra vez la fiebre. Un día no hace fiebre, 2 días no hace fiebre, otra vez fiebre. O sea, van haciendo en picos. Generalmente en procesos, por ejemplo, como la malaria clásica, la malaria, que puede dar las tercianas, ¿no?
O sea, hay periodos de no hace fiebre, un día, digamos, ¿no? O 2 días no hace fiebre y otra vuelta a fiebre. Y otra vuelta, un día o 2 días no hace fiebre y otra vuelta a fiebre. A eso se refieren las tercianas. Un clásico ejemplo que es malaria. Fiebre recurrente, esos pacientes igual, como los de meningococias, fiebre reumática, linfoma de Hodgkin. La fiebre reumática era más frecuente antes, mucho más frecuente, aunque ahora sigue habiendo casos, pero ¿a qué se refiere con fiebre reumática? Fiebre reumática, dicen que hay un adagio que la fiebre reumática muerde las articulaciones, así es, o al revés, no, lame las articulaciones y muerde el corazón. ¿A qué se refiere eso? Muerde el corazón, lame las articulaciones. ¿A qué se refiere con ese adagio? La fiebre reumática. ¿Alguien tiene idea? A ver, usted. Me parece que, bueno, al morder las articulaciones va a provocar dolor, no algias en las articulaciones y se lame el corazón. Me parece que tiene que ver con que la frecuencia cardíaca está más disminuida a comparación de, por ejemplo, otros procesos infecciosos en donde está aumentado. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? ¿Atrás me entendieron? ¿Ya les dije qué adagio es? La fiebre reumática dice que muerde el corazón y lame las articulaciones. ¿A qué se refiere con eso? ¿Dónde empieza la fiebre reumática? En una amigdalitis ultácea producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lansenfield. ¿Se acuerdan? Entonces, aquellas amigdalitis que son bacterianas, que tienen pus, no esas rojitas que son virales, las que son amigdalitis ultáceas, pueden producir una fiebre reumática. No en el mismo momento, de acá a una semana, no, o sea, es más por la parte de reacción inmunológica que tiene el organismo. No es que por la misma presencia de la bacteria, sino por la reacción que es a los pocos días de la infección. Entonces, nos referimos a ese adagio que te decía, que la fiebre reumática puede dejar grandes secuelas en el corazón. Valvulopatía reumática, estenosis de las válvulas mitral, tricuspidia, o doble lesión mitral. ¿A qué se refiere con doble lesión mitral? Estenosis como insuficiencia valvular. O sea, en otras palabras, cuando te da una fiebre reumática, puede ser, Dios quiera que nunca nos pase, pero puede ser, más que todo en los peladitos, pero no sé, 10 años, 12 años, 15 años, no frecuente, puede producir una fiebre reumática y dejar con grandes secuelas cardíacas. A pesar de que le puede doler mucho las articulaciones, puede evitar, pero eso es lo de menos, va a resolver. El problema es que va a quedar con cardiopatía reumática. Y si es que es grave la lesión, si es una estenosis grave, hay que cambiar esas válvulas, colocar prótesis valvulares. ¿Se dan cuenta? O sea, es grave la fiebre reumática. ¿Alguien le dio amigdalitis alguna vez? ¿Ultácea? ¿Alguien tiene fiebre reumática? Estoy cuenta de los países del tercer mundo, obviamente. Entonces hay los criterios de J. Jones, ¿se acuerdan? Criterios de Jones, de fiebre reumática, alguna mnemotecnia. Cáncer. Cáncer, ¿qué es cáncer? Mnemotecnia, cáncer. La C de carditis, ahí está la carditis que decíamos. La A de artritis, artritis. La C de cáncer, de carditis, la A de artritis. Cáncer, la N de nódulos subcutáneos. Cáncer, la otra C de coria de Sydenham. También puede dar coria. Puede darnos coria de Sydenham. O sea, la coria. El paciente puede quedar con movimientos involuntarios de los miembros en la coria. Cáncer, creo que ya está. La eritema circinado en la piel. Ahí están los criterios mayores de Jones. Y los menores, colóquenle fiebre, colóquenle pere alargado, ácido. ¿Qué es el ácido? Positivo. Antiestreptomicina para ver si ha sido infectado por el estreptococo, un marcador
marcador se roló. ¿Sí, no? ¿Me entendió? Entonces, esto podría llevar a ese tipo. Esto es clásico, curvas clásicas, pero se pueden dar en este tipo de patologías. Fiebre ondulante, miren cómo va. Pareciera que es una figura muy establecida, pero en el HOT, en el endocarditis, en la brucelosis clásico, pero muchas veces este tipo de ya no los vemos. Ustedes ven, van a ver la curva térmica. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, nos portamos con los antibióticos, con antipiréticos, o sea, se dan cuenta que ha mejorado bastante y probablemente no veamos ese tipo de curvas, probablemente. ¿Sí? Porque acá hace fiebre, el paciente me puso mal, hay que darle un terapirol, una dipirona, ¿o no? El paciente te exige. O sea, no vas a dejar que hagas las curvas clásicas cuando antes no había antibióticos, no había nada, esas curvas clásicas. Pero tenemos que saberlo. Fiebre de origen desconocido. ¿Será que nosotros podemos no llegar a un diagnóstico? Ya dijimos los focos clásicos, urinario, digestivo y respiratorio, clásicos. O sea, tiene fiebre porque busca esos tres. Pero puede ser que el paciente tenga fiebre persistente no diagnosticado, manifestaciones atípicas. ¿Qué voy a pensar? Clásica, tuberculosis, neoplasia, y otras cosas más, obviamente, pero lo más frecuente en nuestro medio busquemos tuberculosis de cualquier órgano, no simplemente de pulmonar. Entonces, en la fiebre de origen desconocido, cuando hay un cuadro primario de 38 grados, ¿sí?, que nosotros podemos evidenciar durante más de 3 semanas y cuyo diagnóstico no ha sido posible después de haber hecho todos cultivos, haberlo estudiado, todo eso, entonces tenemos que buscar, ya sea un paciente que sea algo nosocomial, un paciente neutropénico febril, recordar que puede tener las células blancas, sobre todo los neutrófilos, muy bajos, va a ser fiebre. Aspergilosis candidemia tendremos que buscar, que normalmente no va a dar una persona inmunocompetente, o sea, no. Pero un paciente inmunosuprimido sí podría dar. Paciente con VIH. Obviamente tenemos que buscar en procesos infecciosos severos. Neumonías atípicas, por ejemplo, neumocistis girovesi en la parte pulmonar. Neumocistis girovesi, que a ustedes no le va a dar por nada, porque son inmunocompetentes. En cambio, un paciente VIH nos puede dar una neumonía por neumocistis girovesi. Entonces, hay que buscar patologías diferentes. Porque cultivito normal clásico no, negativo. La tuberculosis negativo, y que tenía una neumocistosis, o un aspergiloma, o en este caso hasta puede ver hongos, candidemias graves, que en ustedes no va a pasar nada, en nosotros. Pero un paciente inmunocomprometido puede ser fatal y grave. Entonces, tenemos que ponernos en el contexto del paciente y buscar de acuerdo a la clínica. O muchas veces también en pacientes internados le da fiebre y fiebre. Era de origen farmacológico. Era, entre comillas, le daban medicamento y por el medicamento que le daban fiebre y fiebre y fiebre. A causa de fiebre, o sea, una reacción a los fármacos. O sea, muy complicado. O también puede ser las clásicas flebitis. Le tocaron tantos medicamentos y que le quitaron las penas y una flebitis. Y eso produce fiebre. Fiebre inversa, cifras máximas durante la noche y por la mañana. Se presenta en cáncer de estómago, enfermedad de Basedón. ¿Qué es la enfermedad de la filariasis clásica? ¿Qué es la enfermedad de Graves Basedón? Ahí se puede ver un paciente con exoptalmos, con los ojos saltones. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar en una enfermedad de Graves Basedón? Hipertiroidismo. Es más frecuente la enfermedad de Graves Basedón en las mujeres y en los varones. Mucho más frecuente. Es una patología autoinmune que afecta a la glándula tiroides. Pero lo vamos a ver de esa manera. Ya dijimos cómo es la clínica del paciente tiroideo, cómo es. Temblor, agarrar una hojita y está temblando, bien caliente, sudorosa, de contextura delgada, hipertérmico,
taquicárdico, hipertenso, etcétera, etcétera. ¿Qué le voy a hacer? T3, T4, TSH y después tendré que buscar marcadores inmunológicos. Fiebre catamenial, fiebre días antes de la menstruación, también se puede ver el tipo de situación. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Duda? ¿Nada? Vamos a hacer una retroalimentación. ¿Está lista? ¿Lo tiene?